Josías Loza Barragán, Edgar Dionisio Alfaro, Juan Carlos Cruz Martínez, Francisco Montaro Montaro y su servidor, Eric Antonio Hernández Méndez. El día de hoy les traemos la práctica de expansión volumétrica de un aire a presión constante. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el video, pero antes recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Bueno, en esta práctica el objetivo general será medir la dilatación de un volumen de aire que se va calentando gradualmente en un proceso de presión constante. Proceso isobárico. Se efectúa a presión constante. En general, ninguna de las tres cantidades es cero. Proceso isotérmico. Se efectúa a temperatura constante. Por ello, el calor hace intercambio con el entorno a tal lentitud que se mantengan en equilibrio. Proceso isoentrópico es aquel proceso en el cual la entropía en un sistema no tiene cambios. Les voy a explicar los materiales que se utilizaron en esta práctica. Como número 1, la base hecha en casa y el soporte de aluminio que va a estar soportando el refractario. Las puntas termopar con ayuda del multímetro, el manómetro diferencial que se ha utilizado en anteriores videos, un frasco de mayonesa que va a servir como sistema aislado y un mechero. Por motivo de fuerza mayor tuvimos que cambiar la locación de grabación y empezaremos con la práctica, que será sumergir nuestro sistema cerrado, que es este frasco donde solamente hay aire, en el agua que iremos calentando gradualmente a través de un mechero. Iremos verificando la temperatura del agua y como hay una variación de presión que iremos calibrando, esto nos dará un aumento en el volumen a una presión constante. Iremos calentando el agua de 15 segundos en 15 segundos, posteriormente iremos viendo cómo se comporta. La temperatura inicial es de 28 grados centígrados. La presión está constante. Primero serán 15 segundos. Pasados los primeros 15 segundos, vemos que la temperatura se queda en 28 grados y la presión está constante. Ahora usaremos 30 segundos. Pasados los 30 segundos, vemos que la temperatura aumenta 1 grado, sin embargo la presión queda igual. Ahora vamos con 45 segundos. Pasados los 45 segundos, vemos que la temperatura se mantiene en 29 grados, sin embargo hay un cambio en la presión. Al momento de regularla vemos que aumenta 0.5 centímetros y procederemos con 1 minuto. Pasado el minuto vemos que la temperatura sube hasta 30-31 grados y volvemos a ver un cambio de presión en el manómetro. Y cuando lo ajustamos vemos que aumenta 1 centímetro. Ahora vamos con 1 minuto 15 segundos. Vemos que pasado el minuto 15 segundos tenemos una temperatura de 32-33 grados y vemos un cambio en la presión de nuevo. Y a la hora de nivelarlo vemos que aumenta hasta 2 centímetros. Ahora 1 minuto 30 segundos.
minuto 30 segundos, vemos que la temperatura aumentó hasta 36 grados, mientras que hubo un cambio en la presión de nuevo. Y a la hora de nivelarlo, vemos que aumentó hasta 2 centímetros y medio. Ahora iremos con 1 minuto 45 segundos. Pasado el minuto 45 segundos, vemos que la temperatura es de 39 grados, mientras que en la presión de nuevo hay un cambio. Y a la hora de nivelarlo, vemos que está en 3.5 centímetros. Ahora vamos con 2 minutos. Pasados 2 minutos, vemos que la temperatura llega hasta 42, 43 grados. En la presión vuelve a haber un pequeño cambio. Y a la hora de nivelarlo, estamos en 4 centímetros. Veremos qué es lo que pasa con 5 minutos. Pasados los 5 minutos, vemos que la temperatura del agua subió hasta los 49 grados y en la presión no hubo una variación, lo que procede. Bien, para concluir, volvemos a recalcar la definición de proceso isobárico, que es el siguiente. Un proceso isobárico es aquel en el cual la presión se mantiene constante. ¿Y por qué volvemos a recalcar esta definición? Bueno, esto es debido a que fue el fenómeno que observamos en los experimentos anteriores. En el caso del primer experimento, pudimos observar que al mantener la presión constante, aumentábamos la temperatura y también aumentaba el volumen. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, con las siguientes fórmulas, que son área por incremento de la altura. El caso del área de nuestro tubo es de 0.384 centímetros cúbicos. Pudimos observar que al transcurrir 15 segundos del calentado del agua, la temperatura era de 28 grados centígrados. Sin embargo, no encontrábamos incremento de altura ni de volumen. Ahora bien, a los 30 segundos la temperatura aumentó 1 grado centígrado. Sin embargo, seguíamos sin observar incremento de altura y por lo tanto tampoco de volumen. Finalmente, a los 45 segundos pudimos observar un incremento de altura y de volumen, ya que teníamos 30 y 31 grados centígrados. Nuestro incremento de altura fue de 0.5 centímetros. Por lo tanto, al aplicar nuestra fórmula, pudimos observar que el incremento de volumen fue de 0.192 centímetros cúbicos. Ahora bien, cuando transcurría 1 minuto, nuestra temperatura aumentó de 32 y 33 grados centígrados. Nuestro incremento de altura fue de 1 centímetro. Por lo tanto, nuestro incremento de volumen fue de 0.384 centímetros cúbicos. A los 75 segundos transcurridos pudimos observar que nuestra temperatura fue de 36 grados centígrados, un incremento de altura de 2 centímetros y por lo tanto un incremento de volumen de 0.768 centímetros cúbicos. Bueno, a continuación veremos los siguientes datos. Cuando el tiempo transcurrió 90 segundos, la temperatura nos daba de 39 grados centígrados y la diferencia de altura era de 2.5 centímetros. Aplicando la fórmula obtuvimos que el volumen era de 0.960 centímetros cúbicos. Al tener 105 segundos,
nuestra temperatura era de 43 grados centígrados. Nuestra diferencia de altura era de 3.5 centímetros y de esa misma manera obtuvimos el volumen que fue de 1.34 centímetros cúbicos. Al tener 120 segundos, la temperatura aumentó hasta 45 grados centígrados. La diferencia de altura fue de 4.5 centímetros. Obtuvimos el volumen que es igual a 1.53 centímetros cúbicos. En el último fueron de 3 minutos, que nuestra temperatura fue de 49 grados centígrados. Nuestra diferencia de altura aumentó a los 5 centímetros. El volumen fue de 1.92 centímetros cúbicos. Bueno, lo primero que realizamos para poder construir el barco de vapor fue hacer un orificio a la botella de plástico de una manera que quede de esta forma. Posteriormente realizamos un corte a la lata que fueron de 16 por 6, que fue un rectángulo. Terminando de hacer el corte, realizamos las uniones con cola loca y bicarbonato para que quede sellado la lata. Posteriormente realizamos las uniones de las tapas de refresco con el mismo material, cola loca y bicarbonato. También realizamos los orificios a los extremos para que pudiera la lengüeta pasar en medio del envase. Después de haber terminado, colocamos una vela hacia adentro del barco, quien fue el motor para que éste generara su movimiento. Bueno, concluimos con el barco de vapor. Como ya lo habíamos mencionado, el sistema que se cumple es el sistema isobárico. De la misma manera, existen 3 tipos de transferencia de calor. En este caso, observamos que se cumple la convección. Bueno, ¿qué es la convección? Es la evaporación de un líquido o fluido, en este caso, que es el agua, que hace que produzca vapor, y de esa manera el vapor hace que el barco sea impulsado ejerciendo un movimiento sobre el agua.